Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los casos, si te gusta lo que ves, te animo a que te suscribas por ahí al canal. Hoy traemos uno de los grandes sonados en Essen de 2021, que llega a España de la mano de Arrakis y es Messina 1347, un juego de Vladimir Suchý y Raúl Fernández Aparicio. Un juego de 1 a 4 jugadores mayores de 14 años y con partidas de 60 a 140 minutos aproximadamente, depende de lo que tengas que pensar de la jugada. ¿Os apetece saber un poquito de Messina? Pues quedaros. Messina 1347 está basado en la ciudad de Messina y en la época de la peste negra. En una ciudad devastada en el que la peste se extendía y había que quemar sus construcciones para intentar erradicar la peste. Llegaban barcos a puerto e intentábamos, pues eso, la ciudad intentaba sobrevivir, sus nobles emigraron al campo y luego intentaron repoblar de nuevo la ciudad. Pues más o menos eso es lo que vamos a hacer en este Messina 1347. Vamos a cambiar de cámara y voy a explicaros un poco del cómo se juega y luego os cuento las conclusiones finales y qué nos ha parecido este Eurogame y si cumple con eso que esperábamos y con ese hype que se había generado en torno a él. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Messina 1347. En este juego nos vamos a hablar primero, tenemos desplegados ya todos los componentes, vamos a hablar primero de lo que es la preparación de la partida. Vamos a tener un tablero central que siempre va a ser el mismo, está a doble cara. Por este lado sería para partidas para 1 y 2 jugadores. Yo voy a explicaros la preparación para una partida a 2 jugadores y por el otro lado sería para la preparación de partidas a 3 y a 4 jugadores. En esta parte donde está determinado el número de jugadores es donde nos marca también el número de rondas. Messina se va a jugar en 6 rondas y ahí nos indica los pasos que tendremos que realizar en cada una de las distintas rondas. A mayores, el juego también nos trae una loseta que se colocará en esta parte para en partidas posteriores darle variabilidad a esa parte. Además, el juego nos presenta una variante normal, que es la que vamos a explicar, y una variante o modo avanzado, que sería un poquito más complicada. Como os digo, el tablero que va ahí, la ciudad de Messina, que se formará con losetas. Aquí tenemos preparada la ciudad para 2 jugadores. Esta sería la disposición de 2 jugadores. En el manual nos indica cómo hay que prepararlas. En el manual nos indica cómo hay que preparar las disposiciones. Esta es la que veis, que es la de 1 y 2 jugadores. Esta sería la disposición de las losetas para 3 jugadores y esta sería la disposición de las losetas para 4 jugadores. Además, Messina crecerá con el número de jugadores. Las losetas que forman la ciudad de Messina nos indicarán por la parte de atrás en qué partidas se usan. Como veis, esta se usará en partidas a 2, a 3 y a 4 jugadores. Si no aparecieran los dos, sería para 3 o para 4 y solo estuviera la línea de abajo, sería para partidas a 4 jugadores.
Vamos a tener que coger las losetas que se usen a 2 jugadores, las barajamos y luego buscaremos las losetas. Esas son losetas con la letra número A. De losetas con número B hay 2 losetas. Una de ellas la mezclaremos con las losetas del número A y entrará a formar parte directamente de la ciudad de Mesina. La otra se colocará en la parte superior de esta pila, que está formada por losetas de la letra C. Entonces las barajamos y encima pondremos la loseta B. Esta es la disposición que nos indica y estos son los puertos que los colocaremos tal cual nos dice en el manual en los 4 laterales en las partidas a 2 jugadores. Preparación para este tablero. El cubito blanco lo colocamos en el número 1 indicando la ronda número 1. Dependiendo del número de jugadores, pues tendremos los colores y estos tokens. El primer jugador se colocará en el 0 y el segundo jugador se colocará en el 1. Para paliar esa pequeña ventaja que pueda tener, lo ponen directamente en el número 1. Luego, las fábricas. Vamos a tener fábricas de tipo 1 y de tipo 2. Y luego de las 3 tipos de personas que vamos a poder encontrar en este juego de ciudadanos. Vamos a tener monjas, vamos a tener trabajadores, las monjas que vienen señaladas con una cruz, los trabajadores que vienen como una herramienta y lo que yo he determinado, nobles, porque vienen como con un escudo. Entonces tenemos losetas de fábrica del tipo 1 y losetas de fábrica de tipo 2. Hasta que el juego nos lo indique, que será en este caso normal en la ronda número 5, cogemos los 3 montones de losetas número 1, los separamos por tipo de ciudadano y haremos 3 montones. Barajamos individualmente y damos la vuelta a la primera de las losetas. Los de tipo 2 los dejamos en la parte de atrás, separados también por tipos de ciudadanos, pendientes de que el juego no requiera que los cambiemos. Retiremos los de tipo 1 y coloquemos los de tipo 2. Luego vamos a tener las cabañas donde los ciudadanos de Mesina hacían la cuarentena. Estas cabañas simplemente hacemos 3 pilas del mismo tamaño y las colocamos en los 3 espacios que vienen indicados para ello. Y luego tenemos también los carros. Estos carros, en partidas a 2 jugadores, cogemos una pila que vienen indicadas por la parte de atrás, numeradas del 1 al 6, o sea, vienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 5, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5, y los colocamos en orden, estando el 1 en la parte de arriba y el 5 en la parte de abajo, y los ponemos en su posición también. Entonces ahí quedarían los carros. Esas son las 3 cosas que vamos a poder construir: fábricas, cabañas y carros. Luego os explicaré para qué sirven. Colocamos las losetas de navegación, las barajamos y las dejamos boca abajo. Y colocamos las losetas de barco también ordenadas numéricamente. En partidas a 2 jugadores, antes de ordenarlas, tenemos que retirar de las partidas las que tienen piedras preciosas. Entonces ponemos las del número 1, las del número 2 y las del número 1, las del número 2 y las del número 3. Hacemos una pila con ellas y las colocamos pues en una zona al alcance de todos los jugadores. Reserva de monedas de 1, de 3 y de 5. Fuegos grandes de 2, fuegos pequeños, las maderas, las ratas, que van a ser como puntos negativos. Hacemos una reserva con los cubos de plaga, las monjas, los trabajadores y los nobles. Luego los jugadores también tendrán otros discos que lo colocaremos en los 3 trackets en los que vamos a poder ir subiendo a lo largo de la partida. Y ahí a la derecha ponemos otro disco, uno de cada jugador, que indicará el orden de turno. En este caso el morado iría primero y después iría el azul. La rueda, el timón, que tiene que empezar siempre pues indicando una rata y una sucesión de colores, y luego preparamos
los tableros individuales, que son estos que simulan una especie de vidriera. Vamos a tener también 3 discos que los colocaremos en sus respectivas posiciones, vienen indicadas, van a doble, tienen como una pegatina en doble cara. Por aquí sería la normal, que es como empiezan, y por aquí sí los mejoramos. Entonces los colocamos, cada jugador empezará con 3 meeples, con posibilidad de poder conseguir hasta 2 trabajadores más o 2 meeples más. Y unas losetas de repoblación que son limitadas. Si las gastamos todas, pues no podremos hacer más repoblaciones en la ciudad de Mesina. Tenemos zona de cabañas, que de momento no tenemos que poner nada, y en esta parte, como os he dicho, hay un modo fácil y un modo sencillo. Hemos colocado el tablero en el modo normal, que es el A, entonces ponemos el tracker de puntuación también en el modo A. Ponemos los 3 cubitos abajo del todo y subiendo a lo largo de la partida pues nos determinará cómo podemos puntuar las distintas cosas. Allí a la derecha, como veis, dejamos la reserva de los 2 meeples que podremos conseguir, o los 2 trabajadores que podremos llegar a conseguir. Esos trabajadores solo se pueden conseguir si subimos en ese tracker, no hay otra opción. En las principales ventajas, además de los puntos de final de partida que nos dará, serán las mejoras que podemos hacer en nuestro tablero o en nuestra vidriera, y a mayores también nos darán movimientos. Y aquí en este tracker subiremos con las plagas que vayamos consiguiendo apagar. Entonces, a medida que vayamos usando fuegos para apagar plagas, pues iremos avanzando y nos irá dando distintos beneficios. Nos dará monedas, nos dará posibilidad de subir en cualquiera de esos 2 marcadores, avances en el tablero personal, maderas, posibilidades de subir la puntuación que nos van a otorgar las distintas cosas que se puntúan al final de la partida. Entonces, bueno, tiene muchos complementos, pero son muy sencillos y intuitivos de preparar. Una vez preparado todo, como os he explicado, podemos empezar a jugar. No empezamos con ningún recurso de momento, o sea, solamente empezamos con lo que os he dicho. Así que vamos con el cómo se juega. Ronda 1. Lo primero de todo, un barco llega a puerto. ¿Qué tenemos que hacer? Cogemos el primer barco que tenemos ahí y cogemos la primera loseta de navegación. Esta loseta nos va a indicar en qué localización vamos a tener que poner el barco. Entonces cogemos el barco que llegaría a puerto a como veis, se sabe porque coincide el barco. Estas losetas las vamos a ir dejando boca arriba. Cuando se acaben, porque hay 4 puertos y hay 6 rondas, simplemente barajamos y volvemos a colocarlas boca abajo. Entonces se repetirá alguna localización. Una vez puesto el barco, le ponemos también un cubito de plaga. Los barcos no llevan ciudadanos, pero siempre llevan cubos de plaga. Luego, más adelante, os explicaré cómo llegar a los barcos y qué función. Segunda parte que tenemos que hacer. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es mover la rueda de población. Ahora sí, vemos, las ratas estaba, como os dais cuenta, antes estaba mirando a la derecha, ahora mira a la izquierda. Entonces cogeremos cubitos de plaga y en la ciudad de Mesina que hemos formado, daros cuenta que esto es aleatorio porque las losetas van barajadas, tenemos que mirar todas las ratas que estén mirando para la izquierda, como nos indica la rueda. Entonces, en todas las ratas vamos a ir poniendo estos cubitos. De derecha a derecha, esta está de pies, esta mira para la derecha y esta está de pies. Entonces ponemos esos 3 cubos de plaga. Segundo, ¿qué nos indica? Bueno, pues en este caso las monjas las vamos a poner en las losetas que sean de color beige o blanco. Entonces las cogemos y las pondremos por este lado. El lado contrario, en amarillo, es cuando hemos mejorado al ciudadano. Entonces, en todas las losetas que sean de color beige tenemos que poner
Pues las monjas, en este caso en 2. Los trabajadores van a ir en las losetas naranjas. Exactamente igual, en las losetas que haya naranjas colocamos los trabajadores y los nobles van a ir, en este caso, en las losetas azules. Entonces miramos las losetas que hay azules, que hay 2, y colocamos esos ciudadanos. Una vez que tenemos colocado el barco en el puerto, colocadas las plagas y colocados los ciudadanos, vamos a empezar a jugar. Estamos hablando de la primera ronda. Lo primero que vamos a hacer es disponemos de nuestro trabajador, elegimos el hexágono donde lo queremos colocar y lo colocaremos, estos se llaman lugartenientes, en él. Pues entonces nosotros miramos en dónde lo queremos colocar. Si lo colocamos en una loseta donde haya un ciudadano solamente, como aquí no hay plaga, el orden de turno siempre hay que realizarlo en este orden. Lo primero que vamos a hacer es rescatar al ciudadano. Este ciudadano rescatado, como no había plaga, no está infectado, puede ir a la parte de esta que es como una vidriera. Tendrá que ir colocado en su parte, en donde a él le corresponda. Es decir, si es una monja, irá en el cuadrante que corresponde. Si es un noble, irá en el cuadrante verde. Y si es un trabajador, irá en el cuadrante marrón. ¿Dónde lo podemos poner? Pues ya a partir de ahí lo podemos poner donde a nosotros nos interese. Si en cambio lo colocamos en una loseta en la que hay ciudadano y plaga, lo primero que hacemos es también rescatar el ciudadano, pero en este caso el ciudadano está en contacto con una plaga, con lo cual tiene que pasar a la cuarentena. Si viene directamente, lo colocaremos en nuestra zona de cabañas de cuarentena en la casilla número 1. En ninguna cabaña puede haber nunca más de dos ciudadanos, porque estos ciudadanos se van a ir moviendo hasta que salgan de la cuarentena. Pero solamente puede haber un ciudadano, lo colocaríamos ahí. Luego tendríamos que ver si nos podemos enfrentar a la plaga o no nos podemos enfrentar. En la ronda, en una partida normal y a 2 jugadores, en la ronda 1, 2, 3 y 4, enfrentarnos a una plaga, el coste que tiene es tener un fuego. En este caso no tengo porque no empiezo con nada. Entonces, si yo no pudiera enfrentarme, tendría que coger una rata. El cubo no se desaparece, pero yo cojo una rata que, como os he dicho, serán puntos negativos al final de la partida. Si yo sí puedo enfrentarme, porque tuviera un fuego, porque la partida estuviera más avanzada, entrego el fuego a la reserva, elimino el cubito y subo automáticamente mi track en 1. Me irá otorgando beneficios que podré ir cobrando a medida que lo vaya moviendo. En este caso me va a dar una moneda. Me cogería una moneda para la reserva. Entonces, colocamos el trabajador. Nos llevamos, si hay ciudadano, lo primero que hacemos es llevarnos el ciudadano, que puede ir o bien a la zona de la vidriera si no hay cubo de plaga, o a la zona de cuarentena si hay cubo de plaga. Luego, con el cubo de plaga, pues si podemos eliminarlo con un fuego o con 2, dependiendo de la ronda en la que estamos, lo eliminamos, cobramos la recompensa que nos da, o subimos el tracker, como lo queráis decir, por haberlo eliminado, y a partir de ahí realizamos la acción que representa el hexágono. Vemos las distintas mejoras que nos ofrecen las losetas. Estas son 2 maderas. Esta es avanzar con el supervisor de este tipo, del tipo de nobles. Tenemos avanzar con el supervisor de trabajadores o avanzar con el supervisor, pues, de las monjas. Madera y fuego, avanzar en el track que tiene ese libro, el fuego, aquí posibilidad de construir, moneda y fuego, moneda y avanzar en el track que nosotros prefiramos. Aquí también tenemos que elegir, o bien construimos o bien nos entrega un fuego grande de 2 fuegos, avanzar en ese otro track,
o mejora de un ciudadano. Como veis, pues las acciones que nos ofrece son variadas, hay de distintos tipos. Y cuando vayamos poniendo las losetas, pues nos encontraremos nuevas opciones, como por ejemplo el pergamino, o acciones repetidas que ya teníamos para que haya más de una opción de hacerlo. Entonces, pues lo que podemos hacer aquí es o bien realizar la acción del hexágono, o también podríamos repoblar el barrio. Luego os explico de las dos opciones cómo sería la acción de repoblar el barrio. También existe como opción no hacer nada. Es decir, si no podemos hacer nada, tenemos el meeple ahí, ahora os lo explico por el movimiento, podemos recuperar el meeple a nuestra zona y llevarnos una moneda. No es la acción más eficiente, pero si estuviéramos bloqueados porque no podemos hacer nada, pues podría ser una opción válida a realizar. ¿Cuál es esta otra opción? Elegir un barco. Pues otra opción sería elegir un barco. Si yo decido que mi meeple se ponga en el barco, llego aquí, en este caso aquí no hay nunca ciudadanos, decido si quiero o no quiero luchar contra la plaga. Aquí, en cualquiera de los casos, luche o no luche, en el momento que estoy, el cubo siempre se retira. Si no lucho, me llevo una rata de penalización, y si lucho, pues retiro el cubo, me llevaré el barco y cobraré la recompensa, que son 3 monedas. Además, vemos que cuando tengamos 2 barcos, 4 y 6, pues de manera inmediata podremos avanzar en los tracks de cualquiera de ellos podemos avanzar en el track. A mayores de todo, pues estos barcos al final de la partida pues nos otorgarán puntos. También durante este paso podemos decidir avanzar en cualquiera de los tracks comprando los avances. El avance en los distintos tracks es después de hacer la acción de loseta, después de hacer la acción de repoblar o después de recoger el barco. ¿Cuánto cuesta avanzar en un track? Vale, pues por cada posición que queramos avanzar, si yo estoy aquí y quiero avanzar aquí, como en este momento solamente tengo 3 trabajadores, me costará 1 moneda por cada trabajador que tenga. Entonces me costaría 3 monedas. Y avanzar hasta aquí me costaría 6 monedas. Entonces, avanzar en un track, cuento las posiciones que quiero avanzar, calculo el número de trabajadores y es 1 moneda por cada trabajador que tenga avanzar la posición. En este caso con 3 serían 3, 6, 9. Si tuviera ya 4 trabajadores, pues avanzar 2 posiciones me costaría 8 monedas. Entonces, eso es como podemos avanzar. Es otra acción a mayores, aparte de poder avanzar en los tracks a través de las localizaciones de la ciudad de Mesina, o con las fábricas y las cabañas y las distintas opciones que tengamos, pues también podemos avanzar en los tracks comprándolos. Con la acción de construir, ¿qué vamos a poder construir? Bueno, pues como os dije, podemos construir cabañas, podemos construir fábricas y podemos construir carretas. Pagamos lo que nos requiere, siempre tendremos que tener un trabajador colocado en la acción de construir o haberla conseguido a través del avance en nuestra vidriera. Ojo, que yo avanzo, pero para poder obtener los beneficios tengo que tener los ciudadanos ahí que voy recogiendo. Si no hay ciudadanos, o sea, esto no me proporciona ningún beneficio. Entonces, si yo quiero construir, tengo que pagar lo que me indica. Por ejemplo, pues en ese caso, si yo voy a hacer ahí fábricas, pues pago una moneda y tengo que pagar una madera. Una madera y 2 monedas, una madera, madera, 2 maderas, o en el caso de la carreta, una moneda. Si yo construyo una fábrica, bueno, pues las colocaré tal que aquí. Entonces yo construyo la fábrica y te habré pagado una moneda y una madera.
Si tengo trabajador del tipo indicado, lo pongo aquí. Puedo ponerlo desde cualquier posición que tenga aquí, aunque ya haya cobrado, lo puedo trasladar a la fábrica. Si lo traslado y es normal, en este caso, por ejemplo, me va a dar una moneda cuando sea la fase de producción. Si en cambio lo tengo mejorado, me va a dar una moneda más 2 puntos, tendrá más producción. En otros casos pues no es así. Aquí por ejemplo, como veis, me pide una madera y 2 monedas y un noble mejorado, y a cambio me va a dar subir una de puntuación en el track en la fase de producción. Aquí me va a producir una llama y una moneda, una llama si tengo la monja normal y además una moneda si la tengo mejorada. Las cabañas igual, pagamos el coste que se nos indica y colocamos la cabaña. En la fase de producción, si en esa cabaña hay ciudadanos, pues producirá y nos producirá lo que indique. En este caso, pues una moneda y un punto en el marcador de puntuación. Otra de las cosas que podremos construir será la carreta. Pagamos el coste, nos hacemos con una carreta y la llevamos a nuestra zona. Estas carretas se colocarán boca arriba. Luego en la ronda la podremos utilizar, como os he dicho, para repoblar ciudadanos. En lo cual, si yo aquí elijo repoblar en lugar de efectuar la acción de la loseta, daré la vuelta a la carreta. Cuando luego acabe la ronda la vuelvo a poner boca arriba, pero doy la vuelta a la carreta y tengo que pagar el coste de repoblación que se me indica. En este caso, dos monedas, una monja mejorada y un trabajador. Y eso me permite colocar ahí la repoblación. Estas losetas son, como os dije antes, limitadas. Si se acaban, pues no se pueden usar más. Esto nos va a dar 12 puntos al final de la partida, que son los que otorga por haber repoblado, y luego nos va a dar beneficios y perjuicios. Beneficios, pues si cualquier trabajador se coloca ahí, sea nuestro o de otra persona, nos da automáticamente 2 puntos de victoria. Pero también nos va a pasar que si recibe un cubo de plaga, automáticamente vamos a recibir una rata. Con lo cual, pues tiene sus beneficios y sus perjuicios. Podemos también avanzar en el tablero de pergaminos. Saldrán losetas en la ciudad de Mesina que nos lo permitan hacer, o también puede darse el caso que a medida que vayamos avanzando en el camino este del supervisor en la vidriera, pues optemos por la opción de avanzar nuestros pergaminos, que era esto que os indicaba aquí. El tablero de pergaminos tiene 3 marcadores que valoran los diferentes aspectos del juego. Cuando realizamos esta acción, elegiremos uno de los 3 marcadores y moveremos el cubo despacio. El tablero de pergaminos es muy importante durante la puntuación de final de partida, porque es lo que nos va a hacer que los edificios construidos, los barcos o las ciudades que hayamos repoblado nos puntúen. Avanzar con un supervisor, como os he indicado, pues habrá acciones como pueden ser esas de las losetas que nos permiten avanzar con un supervisor determinado, otras como es el dibujo de ese dado que nos permite avanzar con cualquiera de los supervisores, y también en ese track tenemos la opción de poder avanzar con el supervisor o mejorar esos supervisores también. Luego también nos aparecerá más adelante otra loseta que nos permitirá, que lleva, además del dado, nos lleva una flecha indicando hacia el dado, que nos permitirá avanzar con el supervisor saltándonos una casilla, es decir, avanzar como si dijéramos 2 casillas para que el supervisor avance más rápido. El supervisor tiene que parte de sus puntos siempre y tiene que avanzar siempre por el camino indicado. Aquí tomaremos la decisión si queremos que avance por la derecha o que avance por la izquierda, pero siempre por el camino indicado hasta como máximo poder volver a llegar al centro. No puede volver a hacer el recorrido. En el momento que él llega a
a un punto, activa de manera inmediata el ciudadano que esté adyacente. Si esa casilla está conectada, como puede ser aquí el caso, a dos ciudadanos, imaginaros que aquí tenemos dos monjas, pues si esa casilla está conectada a dos ciudadanos, tenemos que elegir una de las dos para poder realizar la acción que representa. Entonces aquí elegiríamos entre la acción de construir o la acción de llevarnos una llama. Puedes activar una sola de las dos. Si en cambio pues llegas aquí, que simplemente nos indica una flecha, aquí podemos activar una de las acciones, pero podríamos elegir cualquiera de ellas. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí y aquí, pues puedo elegir, en este caso, que son las que tengo disponible, pues o bien construir o bien una llama doble. Cuando llego a estas, como veis, aquí sí que activan dos, pero como veis viene indicado con un más, con lo cual quiere decir que puedo activar una de aquí y una de aquí. O sea, puedo activar dos. Cuando pasamos por encima de este símbolo, activamos hasta 3 ciudadanos en cualquier lugar de los 3 sectores de este territorio. Pueden ser del mismo sector e incluso de la misma región, si quieres, para que tu supervisor termine en el centro y ya no puede avanzar más. Pero tienen que ser 3 ciudadanos distintos. Activamos a 3 distintos. Luego está la opción, como os decía, de mejorar el supervisor. ¿Cómo se mejora? Pues cuando conseguimos mejorando, elegimos el que queremos mejorar y le damos la vuelta. Entonces esto te va a permitir que los beneficios que obtengas sean aún mayores. No puedes activar el mismo ciudadano 2 veces, pero si yo llegara ahí con eso mejorado, puedo hacer 2 acciones. O sea, yo puedo hacer este y este porque tengo el ciudadano mejorando. Si yo no tuviera este, no puedo hacer nada más que una, porque no puedo hacer el mismo ciudadano 2 veces. Entonces, es para cuando tienes 2. Si yo imaginaros que llego aquí, pues puedo hacer 2 acciones, puedo activar este y este. Si solo tengo una, no voy a poder hacerlo 2 veces. Si tuviera los 3, puedo elegir, pues de los 3 que hay, podría elegir 2. Mejorar el ciudadano, pues cuando llegamos a una casilla que activamos, como pueden ser estas, o como puede ser esa loseta de mejora de ciudadano, simplemente tenemos que coger el ciudadano y darle la vuelta. Ese ciudadano que estaba en color negro ahora pasa a estar en amarillo. Si ese ciudadano está en un taller, producirá un punto durante la fase de producción de la ronda. Además, como habéis visto, algunos talleres requieren ciudadanos mejorados para poder funcionar. Y algunos barrios también, para poder repoblarlos, nos piden, como por ejemplo ese, nos piden ciudadanos mejorados. La fase de producción, bueno, empezamos, vamos a las cabañas, miramos, pues en esta hay ciudadano, con lo cual nos produciría una moneda y un punto de victoria. En estas 2 monedas y un punto de victoria, esta no produciría nada. Después iríamos a las fábricas. Estas son de producción ilimitada, nos da una moneda y 2 puntos de victoria. Esta no nos da nada porque no tiene ciudadano, y esta, que tiene un rayo, que son las de la ronda 4 y 5, son inmediatas. Nos daría 3 monedas y 2 puntos de victoria. Le tendríamos que dar la vuelta. Colocamos aquí al ciudadano, que sí que nos seguiría otorgando sus puntos los puntos de victoria en la fase de producción, pero ya no nos daría de nuevo los recursos. Si esto estuviera así, por ejemplo, si avanzamos en un registro, esto es importante, durante la producción, moveremos nuestro disco inmediatamente. Es decir, si yo estoy aquí y avanzo en este registro durante la fase de producción hasta colocarme, por ejemplo, ahí, porque sea por donde me llego, conseguiremos una acción, pero no podremos realizar la acción hasta el paso de acción del siguiente turno. Y si esto sucede al final de la última ronda, no podremos realizar esa acción.
A mí me da ahí una activación de un ciudadano aquí. Lo podré realizar cuando sea mi siguiente turno durante la fase de acción, pero si es la última ronda ya no voy a poder activarlo, lo voy a perder. Entonces, bueno, eso hay que valorar en qué tracks nos interesa avanzar y en qué momento activamos cada track para poder llegar a cobrarlos. Los distintos tracks que tenemos es el de popularidad, el registro de la ciudad y el registro de la iglesia. Al final de la partida, el avance de los tracks también nos dará los puntos del lugar donde quedemos colocados. A mayores, pues veis que vamos a ir obteniendo los distintos beneficios. La única manera de conseguir los 2 trabajadores que falta será en el registro de la ciudad, y la manera de poder avanzar o de mejorar estas fichas que están en nuestro tablero personal será solamente avanzar en el registro de la iglesia. Si no, no tendremos manera de conseguir avanzarlos. Ya sabéis que se pueden avanzar por acciones de tablero o comprando esos avances. La preparación de la siguiente ronda, pues ¿cómo sería? Lo primero que tenemos que hacer es, en las losetas que haya cubo de plaga que tengan ciudadanos, retiraremos los ciudadanos. Solo en las losetas que tengan cubo de plaga. En las que no tengan cubo de plaga no tenemos que retirar esos ciudadanos. Lo segundo que vamos a hacer es mover a indicarnos que estamos en la ronda 2. El turno de la ronda 2 lo va a indicar la posición en el marcador. Aquí en esta ronda nos va a indicar la posición que tengamos en el track de registro de la iglesia. Entonces, si esto está así, nos va a indicar, en este caso sería el morado el que está más avanzado en el track del registro de la iglesia, con lo cual sería el primero. Lo segundo que vamos a hacer es colocar barco. Vamos al barco, cogemos un barco, cogemos una loseta de navegación y con la loseta pues nos va a indicar dónde va a ir colocado ese barco. Tumbamos también todos los meeples. Habría 2 jugadores, en este caso solo hay uno. Tumbamos todos los meeples. ¿Por qué se tumban? Ahora lo explico, que esa parte no la he explicado. Eliminamos las fichas de ciudadanos, consultamos la tabla de información para colocarnos el nivel y colocamos una loseta. Si es la primera ronda, el lugar donde se haya colocado el barco, o sea, donde nos salga que se coloca el barco, colocaremos esta nueva loseta. Hay espacios disponibles para todas ellas. Pues si el barco que elegimos, por ejemplo, pues nos salió que iba ahí colocado, colocamos el barco, colocamos el cubo de plaga y a partir de ahí colocamos las losetas que luego iremos colocando en sentido de las agujas del reloj. Y pasamos a esta parte, giramos la rueda y nos indica dónde tenemos que poner las plagas y los ciudadanos. Como veis, está todo indicado en el tablero. Aquí nos indica, primero, qué es lo que va a determinar el orden de turno. Segundo, poner los barcos. Tercero, poner las losetas hasta la ronda 5, que nos manda a cambiar las fábricas por esas otras fábricas. Colocar los ciudadanos y el coste de apagar o de exterminar esas plagas. Aquí nos cuesta un fuego, aquí nos cuesta 2 fuegos, pero también nos da 2 puntos de victoria. En la ronda número 6 no se colocan plagas y en la ronda número 4 hay 2 plagas. Si no hay cubitos suficientes para realizar las 2 plagas completas, la segunda, si no se puede hacer completa, si no se pueden poner en todos los espacios, no se tendría que realizar. Y poco más tiene, o sea, a partir de ahí es evaluar las opciones que tenemos e irnos moviendo. Cuando empieza la segunda ronda, como os decía, estarían todos los jugadores, imaginaros esto está así, y estarían todos los jugadores tumbados. Estamos en una loseta, pero es como si la loseta estuviera libre. Entonces, si yo decido, por ejemplo, me puedo mover aquí.
porque es como si la loseta estuviera libre. Ese meeple ya no se puede quedar ahí porque yo he ocupado esa loseta. Quedarme, si yo puedo decidir también quedarme aquí, simplemente me levanto y me quedo. Quedarme en mi loseta o moverme una no tiene ningún tipo de coste. A partir de ahí, cualquier movimiento que yo haga tendrá una moneda de coste. Es decir, si yo estoy aquí y quiero ir a Puerto, esto no tiene coste, moverme aquí tampoco tendría, pero llegar aquí tendría que pagar una moneda. Si yo estoy aquí, imaginaros, y necesito ir aquí, esto no tiene coste y ahí pagaría una moneda. Si yo me hubiera colocado ahí porque no tenía coste, cuando se levante tiene que moverse obligatoriamente. A esta y a esta no le supondría ningún coste porque están adyacentes. Aquí o a cualquiera otra de todas las que hay alrededor, tendría que pagar una a raíz de cada movimiento. Pues si decide que se va a ir, por ejemplo, a este puerto, pues aquí, pues no tiene coste, esta una moneda y esta dos monedas. Para llegar ahí tendría que pagar dos monedas. Ese es el funcionamiento. Recordar, las ratas penalizan. Si tengo una rata al final de la partida, no nos quita nada. 2, 1 punto, 3, 2 puntos, 4, 4 puntos, hasta 10 que pueden quitarnos 21 puntos. Más puntos de eso, pues ya no perderíamos. Luego, sumamos los puntos de los registros. Tendríamos que ver dónde han acabado nuestros círculos y nos sumaríamos pues los puntos de los distintos registros. Sumamos los puntos de los barrios que hayamos repoblado, en los que hayamos puesto losetas. Miramos los tableros de los pergaminos, como os decía. Durante la partida tuvimos la oportunidad de ir subiendo estos tracks. Igual no te interesa subir todos, depende a lo que tú vayas, pero tuvimos la oportunidad de ir subiendo esos tracks. Ahora ganaremos puntos por los tres aspectos, pues por las construcciones, por los barcos que tengamos o por las ciudades que hayamos respoblados. Y luego pues con las fichas de monedas, oros o maderas que nos hayan quedado en la reserva, sumaremos todas las fichas, dividiremos el total entre 3 y rodeando hacia abajo pues también nos dará puntos. El jugador con más puntos al final de la partida será el ganador de este Messina 1347. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, decidme qué os ha parecido a vosotros, si es lo que esperabais, si no es lo que esperabais, si os llama, no os llama la atención, si os gusta aparentemente, si no, si lo habéis probado, si tenéis pensado haceros con él, contadme por aquí abajo. Si veis algún fallo, algún error, alguna cosa, me lo podéis dejar también por ahí abajo en comentarios. Un juego que funciona para mí muy redondo, pero en el que tengo la sensación todo el rato de si tuviera un par de trabajadores más, cuántas cosas haría. Necesita partidas para ver cómo optimizar el juego y cómo conseguir. No se puede ir a todo porque es imposible. Son 6 rondas, las rondas depende un poco del contrario de la AP que tenga, van relativamente fluidas, pasa rápido y no da tiempo a ir a todo, pero el juego funciona y va muy bien, está muy bien hilado. Tienes la sensación a medida que va avanzando el juego de que cada vez puedes hacer más cosas, tienes que pensarte tus pequeños combos en los que pues aquí muevo la rueda donde están los ciudadanos y puedo activar 2 ciudadanos, que uno me va a dar pergamino, el otro me va a dar para construir, puedo mejorar, en el que mejoro lo coloco en la fábrica. Entonces tiene sus combos y sus cosas. A mí me parece que el juego funciona muy bien. El corte de juego creo que es medio, creo que no es un juego excesivamente complicado. La dureza viene más dada posiblemente por la cantidad de opciones que tienes y que puedes hacer y cómo empezar a crearte tu pequeño motorcillo que te genere tus recursos para poder ir haciendo cosas.
De primeras tienes pues eso, muchas opciones de dónde te colocas, cómo consigo recursos, cómo avanzo en esto, pero a medida que vas jugando ves que, bueno, pues que te tienes que centrar en varias cosas y no puedes ir a todo, y así vas subiendo en eso. A mí me ha parecido un juego muy interesante, de una dureza, ya os digo, que de corte medio, pero que a mí me parece muy disfrutable. No necesito que el juego sea mucho más exigente. En este nivel de corte me gusta, lo disfruto y creo que el juego realmente funciona y está hecho muy bien. Nos propone algunas cosas diferentes de lo que tienen otros juegos de tipo euro. Tiene a mayores pues una tablilla, como os dije, para la parte de que indica las rondas para darle variabilidad. El tablero personal con la activación de los ciudadanos, muy interesante. Que las fábricas puedan producir más si tienes el ciudadano mejorado. La parte de la repoblación también de la ciudad de Messina también está muy interesante. A mí es un juego que me ha gustado mucho y que creo que va muy redondo. Si lo habéis probado, si lo conocéis, pues contarme la opinión y decirme si coincidís, si no coincidís, si a vosotros os ha gustado tanto como a mí o no. Y poquillo más, que un saludo a todo el mundo, sabéis que suscribiros, comentar al like, todas esas cosas, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!